Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru. Y bueno, hoy vamos a estudiar lo que son, bueno, estamos en el día 18 de abril. Vamos a estudiar lo que es Salmos capítulo 22, 23, 24. Tenemos unos salmos muy interesantes. También tenemos el famoso Salmos 23, que bueno, es un salmo muy conocido. El Salmos 24 es muy interesante, no se lo pueden perder, solamente les digo eso. Y bueno, vamos al estudio rápidamente. Una vez más, no se olviden de orar por todos los pedidos que tenemos aquí en el muro de oraciones por cada una de esas personas. Y bueno, vamos también a orar por el estudio de hoy y un pedido de oración. Vamos a orar, bueno, por Priscila Cervantes. Vamos a orar por su trabajo, porque ella es, se me fue. Bueno, ella es lo que, no es médico misionero, pero, o sea, médico misionero en el sentido de que eh, se hace tratamientos naturales y todo esto, ¿no? Es una sierva de Dios en ese sentido. Prácticamente su rama se especializa en el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, que es la reforma por salud. Y bueno, ahí implica muchas cosas. Saben que este tema es bastante amplio, ¿no? Entonces vamos a orar por ella, vamos a orar por un familiar suyo que se llama Nancy Moreno. Entonces vamos a orar por la salud de su familiar, que bueno, tiene por ahí un problema médico. Vamos a orar por ella. Y en sí también vamos a orar por toda su familia, lo que es la familia Cervantes Moreno, ¿no? Entonces, bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a pedir por estas personas y bueno, sin más preámbulos, vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, muchas gracias por la paz, por la seguridad, por permitirnos, mi Dios, un día más estudiar tu palabra santa, divina. Te damos gracias por ese hermoso privilegio que en la actualidad muy pocas personas lo pueden disfrutar, mi Señor. Gracias. Te pedimos de igual manera, nos bendigas y nos ayudes, Señor mío, en el año bíblico. Mi Dios, te pedimos por Priscila Cervantes, por Nancy Moreno, por la familia, Señor mío, Cervantes Morenos, mi Dios. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos y cada uno de tus hijos, mi Dios, que pertenecen a esa familia. Seas tú, mi Dios, quien nos ayudes, mi Señor, a seguir adelante, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, mi Dios, a hacer tu santa y divina voluntad, Señor, en los diferentes puestos que nos has puesto, Señor, en esta vida, que con los diferentes dones y talentos que nos has dado, mi Señor. Te lo pedimos, por favor. De igual manera, te pedimos por cada uno de los nombres que están escritos en el muro de oraciones. Te pedimos por sus diferentes necesidades y para que tú hagas tu santa y divina voluntad en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con el capítulo 22 de Salmos, ¿no? Y bueno, el capítulo 22 de Salmos es prácticamente un Salmos mesiánico. Y ustedes analizando y leyéndolo un poquito así, aún haciéndolo de manera superficial, se denota muchas cosas hablando específicamente de las últimas horas de la vida de Cristo, que aquí los podemos encontrar y que vamos ahorita justamente a leer. Por ejemplo, el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso no fueron las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El deseado de todas las gentes, si no mal recuerdo, dice de que por un instante dice que Dios tuvo que quitar la mirada de su hijo. ¿Por qué? Porque los pecados que él llevaba, que llevaba todos los pecados del mundo, hizo imposible que él pudiera contemplar a su hijo. De cierta manera, su hijo se convirtió en abominable para el mismo Dios, por los pecados que llevaba, claro. ¿No? Entonces fue un momento de absoluta soledad, que algún día también nosotros los cristianos vamos a vivir. Ahora, miren, claro que este salmo lo expresó David en su angustia, sí, pero miren, al igual que David, Moisés, y bueno, o muchos personajes bíblicos, como ya vimos, incluso Sansón, prefiguran a Cristo. Entonces estas palabras que en este momento David está sintiendo es lo que prefiguraba que algún momento iba a vivir Cristo. En este sentido es un salmo mesiánico. Ayer yo les decía que bueno, me atreví a decir que prácticamente cada capítulo de la Biblia nos describe el plan de salvación, ¿ya? Y muchas cosas más. Ya. De igual manera, la vida de cada personaje bíblico prefiguraba el plan de salvación o la vida de Cristo, o lo que nosotros también vamos a pasar por algún momento, ¿ya? Entonces, no es nada extraño que muchos, porque yo, por ejemplo, hay partes que, bueno, aquí dice, bueno, esto es un texto mesiánico y todo, pero
si ustedes son un poco más críticos y ustedes analizan a fondo el texto dentro del contexto, no tiene nada de que ver. Pero vuelvo y repito, toda la Biblia nos habla de eso, ¿ya? Toda la Biblia nos habla de eso. Y es muy interesante que a lo largo del estudio de, perdón, que a lo largo del estudio del año bíblico vamos a encontrar muchas historias, muchos paralelismos, ¿no? Que nos van a llevar a la mente al plan de la salvación o, o en sí al clímax del conflicto final y bueno, y cosas así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto le explico un poco con el Salmos 22, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Las palabras de Jesús, que también fue lo que sintió David en un instante. Y bueno, sigue el texto bíblico, describe de que realmente que el salmista, ¿no? En este caso también hablamos de Jesús, se encontraba sin descanso y sin respuesta de parte de Dios, ¿no? Eh, Versículo 4 dice algo muy bonito. En ti esperaron nuestros padres, nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste, ¿no? Verán, cuando tenemos, yo de manera personal, cuando tengo aflicción, no, yo me recuerdo las promesas bíblicas, me recuerdo estos personajes bíblicos que esperaron en Dios. Entonces yo dije, si Dios los liberó a ellos, si Dios les dio a ellos lo que ellos necesitaban, ¿por qué conmigo no puedo hacer lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Porque ¿qué nos diferencia de ellos? Ellos eran especiales, no, eran pecadores igual que nosotros, solo que obviamente decidieron caminar por el camino que nosotros también hemos decidido caminar, nada más. Unos caminamos mejor que otros y ya, y otros no tanto, pero bueno. Entonces, miren, esa es la diferencia que hay nomás, ¿no? Entonces, estas promesas, esto, ¿no? Que nosotros tenemos en la Biblia, Dios puede hacer exactamente lo mismo con nosotros. Solo es cuestión de nuestra fe, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Versículo 6, no soy nada, soy un gusano. No era nada. Es como se siente el salmista, ¿no? Se burlan de mí, me menosprecian. ¿No fue lo que le pasó a Jesús también? Obviamente que sí, ¿no? Este, versículos 9, versículo 10 habla de que realmente este, he confiado en ti desde que tengo memoria, es lo que expresa el salmista y obviamente también lo que expresa Jesús, ¿no? Que nunca pecó desde que era niño, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. No me abandones, ¿no? Toros violentos me han rodeado. Bueno, habla de gente violenta, una expresión, esto es una analogía, podríamos decirlo, ¿no? Una metáfora, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, estoy en el polvo según el versículo 14. Y versículo 15 les voy a leer textualmente. Se secó como un tiesto, como un pedazo de teja, sería una mejor traducción, mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesús no experimentó sed cuando estaba en la cruz y pidió de beber. Claro que sí. Y me has puesto en el polvo de la muerte, ¿no? Ahí está expresando claramente la situación que pasó Jesús, ¿no? Y bueno, se siente rodeado por perros. Vuelvo y repito, es una metáfora. Acuérdense que incluso para los judíos, a los gentiles o a los mundanos, como nosotros usaríamos una palabra actual, les llamaban perros, ¿no? Y bueno, aquí habla simplemente de personas no cristianas que te la han rodeado, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Versículo 18. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Y bueno, ya conocen muy bien este pasaje bíblico ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos más adelante? No, libra mi vida, sálvame, te alabaré, ¿no? Y bueno, hasta el versículo 22 tenemos una sección del versículo, perdón, hasta el versículo 21, del versículo 22 tenemos otra. Y aquí comienza con una alabanza, ¿no? Y bueno, se va prácticamente alabando, ¿no? Y bueno, aquí vemos, o sea, los primeros versículos del 1 al 21 se ve el sufrimiento, la desolación, la angustia, el dolor, la súplica, ¿no? Del salmista, ¿no? Pero ya del versículo 22 en adelante vuelta tenemos la respuesta divina, ¿no? Que sí, Dios nos oye, ¿no? Bueno, habla de la alabanza, de que el mundo adora a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 28, porque de Jehová es el reino y él señorará sobre las naciones, ¿no? Todo mortal lo alabará, ¿no? Mis descendientes te adorarán. Y bueno, y versículo 31 termina, vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer, le dirán que hizo esto, ¿no? Entonces miren, vuelvo y repito, tenemos el contraste, la angustia, ¿no? Pero después tenemos la alabanza. Esa es la actitud, esa es la persecución cristiana, de hecho.
imagínense, ¿no? Cuando, ojalá seamos parte de la generación final, yo creo que sí. Vamos a ser los que vamos a dar el mensaje final a la tierra. Va a ser un momento duro, duro, duro. Va a ser la prueba de las pruebas. Y yo les digo algo, si ahorita flaqueamos, nos debilitamos, nos acobardamos con lo que nos pasa, ¿qué será aquel día, mi Dios? Y miren, todo esto nos prepara para ese día, ¿no? Entonces, nosotros asegurémonos, porque después de todo ese padecimiento va a venir lo que es la gloria. Así que no nos angustiemos. Llegará la recompensa final. Solo es cuestión de tener un poco de fe y esperar nada más. Y vuelvo y repito, pase lo que pase en esta vida, todo va a ser pasajero. David fue perseguido como 7 años aproximadamente, si no mal recuerdo. Pero ¿cuántos años reinó sobre Israel? ¿Ya? Ahí está el contraste, ¿no? Vamos al salmo más famoso de la Biblia, el Salmos 23, que se lo conoce como el Salmo del Buen Pastor. Uno de estos santos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, San Agustín creo que era. Bueno, dice que este era el himno de los mártires, ¿no? Y bueno, vuelvo y repito, el salmo más famoso de toda la Biblia. Es interesante que son 6 versículos bíblicos. Y comienza así: Jehová es mi pastor. Vamos a recordar el estudio de los pastores. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pastores ¿cuándo fue? Creo que fue en el libro de Éxodo, si no mal recuerdo, con la vida de Moisés, ¿no? Acuérdense que los pastores, para poder alimentar y sustentar a sus rebaños, tenían que hacer 1001 vicisitudes. No es que cogían y encontraban el pasto aquí a la vuelta de la esquina. No es que cogían y ya tenían agua aquí. No, es muy difícil ser pastor allá. Por ejemplo, donde yo vivo, es una zona muy ganadera. Entonces, hay fincas de 50, de 100 hectáreas que todas son potreros y tienen un río, 2 ríos. Una vez me acuerdo cuando me fui a hacer la exploración por acá adentro. En esas fincas, sin exagerar, sin exagerar, yo crucé, si quiero unas 15, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Unos 15 esteros, siquiera crucé unos 15 esteros, y eso que no crucé por muchas fincas, tal vez habría cruzado unas 5 fincas. O sea, yo más o menos estimo que habían 5 esteros por finca. Y ahí estaba el ganado, se criaba solita, al punto de que incluso tú dejabas el ganado, lo dejabas ahí en un lindero, ibas a la semana, abrías ese lindero, le pasabas a otro lindero y así iba el ganado, ¿no? Y todos tenían agua y todo. Imagínense, aquí es súper fácil, ni siquiera tienes que estar pendiente, ¿no? Simplemente dejas el ganado y vas a verlo a la semana. Allá en Oriente no, allá en Medio Oriente no es así como tal vez en muchos países de Latinoamérica. Allá tú tienes que estar con el rebaño día y noche, ¿ya? Tienes que estar día y noche. Y acuérdense que a veces los pastores pasaban semanas o días fuera de su hogar para alimentar a su ganado, ¿no? En este caso sería más específicamente sus ovejas, ¿no? Entonces allá era muy, muy, muy difícil ser pastor. Es muy difícil ser pastor en la actualidad porque allá no encuentras el pasto, vuelvo y repito, a la vuelta de la esquina ni el agua, ¿no? Entonces, mire, aquí entiendan bien esta figura del buen pastor. El buen pastor allá no es cualquiera, es el pastor realmente, ¿no? Entonces aquí tenemos la idea del cuidado divino, ¿no? Y de igual manera, nada me faltará, confías plenamente en él, así como el hijo confía en su padre de manera ciega. Yo cuando era niño, yo nunca me preocupé por la comida, porque yo confiaba en que mi padre siempre iba a comprar la comida, ¿no? Y listo, yo nunca me preocupé por la comida. Ahora que obviamente ya soy un adulto, ¿no? Las cosas son muy diferentes y ya sé que el día en que uno no trabaja, no come, ¿no? Y una vez cuando era más joven, más muchacho diría mejor, mi padre me dijo: ustedes no saben lo que a veces un padre hace para llevarles a ustedes un plato de comida a la mesa, nos decía él. Palabras que en ese instante nosotros no supimos apreciar, ¿no? O no entendimos, mejor dicho, ¿no? Hoy en la actualidad, que ya soy casi un hombre, las puedo valorar, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, esta es la idea del buen pastor que nos refleja el Salmo 23. Y bueno, seguimos, ¿no? Nada me faltará, tú me guiarás. Nada me faltará porque Él me guía, ¿no? Es la expresión del versículo 1, ¿no? Pasto y agua estarán seguros con el buen pastor, ¿no?
Restaurarás mi alma, mis fuerzas, porque obviamente el ganado, sin comer, caminando kilómetros, obviamente que se debilita. Y pues bueno, en fin, ¿no? Eh, Ya, miren, versículo 3 dice, restaurará mi alma, restaurará mis fuerzas, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, o haciendo honor a su nombre del buen pastor. También sería una mejor traducción, que, bueno, se hace entender mejor, ¿no? Aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, tú estás conmigo y no tengo miedo. Yo les vuelvo a recomendar que se vean esta película, El Camino de los Peregrinos. Hay una parte en la que él pasa por el Valle de la Perdición. Y en la película, que es escrita por un reformador del siglo XV, inspirada en un sueño que él tuvo, en un sueño divino, él escribe, ¿no? Y en esta parte de la película, el protagonista, que es cristiano, va pasando el Valle de Sombras y él comienza a recitar el Salmo 23. Y es verdad. Verán, ¿cuántos de ustedes han pasado situaciones complicadas, situaciones de peligros, en las que han sido librados por la mano divina? Alcen la mano. Y una vez vi un milagro, es una historia muy larga, no se las puedo contar, ¿no? Y yo ya estaba resignado a todo, sinceramente. Y yo me acuerdo que cuando se tomó la acción, ¿no? Podríamos decirlo así, para hacerme el mal, sucedió algo increíble. Sucedió realmente un milagro, cosa que yo me quedé, yo me quedé loco, como dicen en mi país, me quedé, o sea, me quedé atónito, ¿no? Porque no me lo imaginaba, fue un milagro, realmente fue un milagro, ¿no? No importa por dónde pasemos, Dios está con nosotros, mis queridos hermanos, ¿no? Tenemos esa plena confianza y seguridad, ¿no? Preparas comida delante de mis enemigos, ¿no? De los cuales todos sus planes terminan mal, ¿no? Dios Dios llena de bendiciones, Dios me llena de bendiciones, ¿no? Me sacas y me sacias, perdón, y me bendices en abundancia. Es la idea del versículo 5, ¿no? Me sacias, me llenas de abundancias, mientras mis enemigos. Verá, es como, por ejemplo, a ver, entendamos esto: preparas una mesa delante de mis enemigos. Me haces quedar bien frente a mis enemigos. Esa es la idea, más o menos. Y bueno, sigamos con el versículo 6. Ciertamente, voy a terminar con este versículo que es muy hermoso, lo voy a leer textualmente. Ciertamente el bien o la bondad y la misericordia o el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días o moraré por la eternidad, ¿no? Aquí con estas palabras el salmista expresa una absoluta confianza en Dios. Y a su vez una gran alegría. Yo vuelvo y repito, solamente hace unas horas atrás, ¿no? Estaba yo muy triste, ¿no? Y fue cuando me puse a pensar, confía en Dios, pero mira, Dios, todo está saliendo mal. Mira, ¿cómo es posible que suceda esto y aquello y lo otro? Y yo sí me sentía mal, yo no voy a decir que no. Pero Dios me dijo, confía en mí, yo conozco tus planes. Entonces yo vine a recapitular muchas cosas que me han pasado en la vida. Momentos en los que realmente yo vi la oscuridad, ¿no? Circunstancias muy difíciles. Pero de ahí salí victorioso. Salí purificado como el oro. Entonces digo, tal vez esto es otra vez lo que está sucediendo. En realidad no lo sé. Pero tengo que confiar en Dios, que Él está haciendo lo mejor, ¿no? Él está haciendo lo mejor. Y a veces es necesario pasar por el valle de sombras. Y esperar nada más. Y orar y confiar en Dios. Y ya, me ha pasado varias veces, pero bueno, en fin, no me quiero quedar solamente en eso. Entonces tengamos la seguridad de eso, ¿no? Dios me ha dado tantas promesas, ¿no? Solamente tengo que confiar en Él y seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y hacerle caso nada más, ¿no? Es todo lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Vamos con el último salmo, el Salmo 24, ¿no? Este Salmos es muy significativo, la verdad, y es muy hermoso. Este Salmos fue utilizado para celebrar la fundación de Jerusalén. De igual manera, este Salmo es muy especial. Eh, aquí aprendí algo que no sabía, la verdad, me quedé atónito. Al César lo que es del César. Esta no me la esperaba, sinceramente. Fue una sorpresa. Y mire, según el deseo de toda la gente, es página 772. Exclusivamente del versículo 7 al versículo 10 del Salmos 24, estas palabras fueron cantadas por los ángeles cuando Jesús volvió al cielo. Qué interesante.
yo no me esperaba, sinceramente, porque yo no es que tampoco sea la sabiduría infinita, ¿no? Al igual que ustedes, yo voy aprendiendo en el año bíblico, pero yo no me esperaba que en el cielo se cantaran los salmos. No me la esperaba, sinceramente, o al menos algunos de ellos, creo, tal vez no todos, pero sí algunos de ellos. Esa no me la sabía, ¿no? Y es interesante ver que según le decía a todas las gentes, lo repito, el versículo 7 al 10 del Salmos 24, se entonaron los ángeles cuando Jesús llegó al cielo, que ya lo vamos a leer, y me gustaría leerlo textualmente incluso, ¿no? Qué interesante, la verdad, ¿no? Y bueno, el versículo 1 empieza, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pues bueno, aquí nos aclara una vez más que de Dios es el mundo, ¿no? Y bueno, este Salmos también se entonó cuando David llevó el arca a Jerusalén, ¿no? Esto lo podemos ver en Patriarcas y Profetas. No anoté la página, me olvidé, pero bueno, ustedes pueden llegar ahí fácilmente. Y bueno, aquí nos describe por qué, ¿no? Bueno, él fundó los mares, lo afirmó en el mundo sobre, lo afirmó sobre los ríos. Ahora miren, aquí hace una pregunta muy... Bueno, primero nos pone el Dios Todopoderoso, el Dios Creador. En los dos primeros versículos, listo, está la idea captada. Después miren lo que nos dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a donde él vive? ¿No? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará en su templo? Buena pregunta, ¿no? Justificación por la fe, incluso entra aquí el tema una vez más. Dice, el limpio de manos, el que no obra maldad, no roba, no usa sus extremidades, podríamos decir, o sus sentidos para hacer cosas malas, ¿no? Y puro de corazón, de mente, ¿no? Y que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Miren, ahí está, nos describe, ¿no? Realmente lo que debería ser el carácter cristiano, ¿no? Versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová, el que hace todas estas cosas, ¿no? Y justicia de Dios de su salvación, ¿no? El que logra hacer esto, pues bueno, será bendito por Dios. Tal la generación de los que le buscan, tu rostro, su presencia, oh Jacob. Y es interesante que diga la palabra generación, porque realmente nosotros estamos esperando una generación que va a llevar o que va a lograr alcanzar el estandarte divino, ¿no? La norma divina, van a reflejar el carácter de Cristo. Y gracias a esta generación va a poder volver a venir Cristo por segunda vez, que eso es realmente lo que se está esperando, ¿no? Yo sin duda alguna, y tengo toda la fe y toda la confianza del mundo que somos la última generación, proféticamente hablando incluso. Hay mucho que afirma que somos la última generación. Y los que hoy en la actualidad son niños, pues bueno, les aseguro que van a ser los que van a dar el mensaje final. Los que tienen mi edad, pues bueno, quién sabe qué será de nosotros. Pero bueno. Ahora miren, vamos a entrar al versículo 7, 8, 9 y 10 y dice... Bueno, ya vimos el Dios Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, creador del cielo y de la tierra. ¿Quiénes podrán estar en su presencia? ¿Quiénes podrán estar frente al fuego purificador? Pues bueno, aquí se nos da las características. Y ahora miren, la entrada al cielo. Después de todo esto, entramos al cielo, ¿no? Aquí hay mucho que decir este salmo. Aquí incluso podemos encontrar claramente la obediencia a la ley de Dios, el sábado, porque Dios creó los cielos y la tierra, nos lleva a la creación, habla de la perfección del carácter, habla de la última generación, y bueno, y habla obviamente de su segunda venida y la entrada triunfante en el cielo. Y miren, nos dice lo siguiente, el versículo 7, entrando rápidamente. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas o permanentes, y entrará el Rey de Gloria, ¿no? Abran las puertas de Jerusalén que va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Es una pregunta irónica, ¿no? Es una pregunta de alabanza, mejor dicho. Jehová, fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla, ¿no? Dios es el Rey de Gloria, en pocas palabras, ¿no? Versículo 7 expresa la idea de que se pide permiso para que el Rey pase también. Y versículo 9 nos dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria, Selah, ¿no? Y bueno, así, pocas palabras, habla de la entrada triunfal de Jesús al cielo por primera vez, por segunda vez cuando llegue con todos sus santos. Y en fin, aquí tenemos a Dios creador, dueño de los cielos y de la tierra. Tenemos la perfección del carácter para poder entrar en el cielo y tenemos la entrada al cielo.
en un solo capítulo. Muy hermoso, sinceramente, y muy significativo. Podríamos expandirnos mucho más. Un solo tema podría salir de este capítulo tranquilamente de horas, pero bueno. Vamos a dejarlo aquí nomás, mis queridos hermanos. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy, mis queridos hermanos. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp. Pues bueno, los que quieran recibir los enlaces, los audios del año bíblico, pues agréguenme. De igual manera, y tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. De igual manera, en la descripción de este video tiene un enlace para PayPal para los que me quieran ayudar por ese medio. Muchas gracias a ustedes. El año bíblico puede seguir adelante. Tengan, ¿qué les digo? El placer, el gusto, el privilegio de saber que gracias a su colaboración muchas personas están estudiando la Biblia y muchos más a lo largo de estos pocos años que nos quedan, ¿no? Ya que esta temática queda online y los que tal vez... Hay muchas personas, por ejemplo, que me dicen, mira hermano, ahorita estoy en Génesis, estoy en Éxodo, estoy en Levíticos, ya mismo los alcanzo, o yo voy a hacer el año bíblico más despacio porque recién me enteré y cosas así. Yo me alegro, sea como sea, el año bíblico sigue. Y bueno, los que vamos al día, entre comillas, porque vamos un poco atrasados, pero bueno, ya estoy igualándome. Ya vamos a estar al día, no se preocupe. De igual manera, todos ellos no están haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Por hacer todo esto. Pero créanme, solamente es un año, ¿no? Nada más, mis queridos hermanos. Y bueno, no les canso más. Que Dios nos diga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.